Este programa es una producción de Se Habla Media. ¿Y si te dijera que podrías pagar menos por tu préstamo de carro? En Milltown Credit Union puedes refinanciar tu préstamo de auto con condiciones justas y pensadas para ti. Refinancia y recibe 1% en efectivo como reembolso. Accede a plazos de hasta 108 meses con opciones más largas que las que ofrecen muchas otras instituciones. Aprovecha tasas bajas y la tranquilidad de contar con un equipo que te habla claro y en tu idioma. Cuando cuidas tu dinero, también cuidas tu tranquilidad. ¿Te interesa? Llámanos o visítanos. Estamos listos para ayudarte en Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas nos estés viendo y en qué parte del mundo también. Este programa se llama Se Habla Podcast. Mi nombre es Jaime Méndez y conmigo... Diana Oliveros. Diana Oliveros, muy contenta de estar aquí en otro episodio de Se Habla Podcast. Creo que ya tenía un ratito que no grabábamos episodios, los vamos ahí intercalando entre nuevos episodios y algunos que les han gustado bastante. Entonces estoy muy contenta de que deberíamos de irlos así como nombrando por temporadas, ¿no? Esta es la temporada que le ponemos la Sería temporada, como la temporada del verano y la reflexión. 3 o la temporada 4. Porque Ah. empezamos con ciertos empezamos el inicio, ¿no? Luego me acuerdo que hicimos la Al de... principio va primero. Sí, claro, siempre, generalmente va en primer lugar, ¿no? Sí. Eh, Entonces, temporada... No, bueno, los iniciales, ¿no? Después hicimos los de Comunicadores del Noroeste. Sí. Luego empezamos a hacer así de temas un poquito más políticos, de la situación de los latinos. Y yo creo que ahorita la vamos a continuar más o menos por ese mismo tema, pero bueno, estamos iniciando una nueva temporada, digamos. También, porque a mí, te digo una cosa, y a ver si ustedes también nos opinan, a mí de los temas que más me gustan en los podcasts son los que son así más naturales, más orgánicos, más de... Vamos a hablar de este tema sin necesidad de tener, de enseñarle a la gente algo no académico ni nada de eso, o político, sino de lo que pensamos. Y si ustedes están viendo los episodios del podcast, coméntenos. En los podcasts generalmente la gente siempre anda ahí muy calladita, no nos comentan mucho, pero coméntenos porque de verdad que estamos ahí pendientes de sus comentarios. Cuéntenos qué temas les han gustado, cuáles les han gustado menos, o si tienen alguna opinión sobre lo que estamos diciendo en este podcast, también ahí léanla, Claro. escríbanla por favor, la vamos a estar leyendo. Ahora, hay temas que son un poquito más controversiales, más de opinión, más de respuesta. Hay unos que realmente la gente escucha y dice, sí, me gustó, pero bueno, ahí queda, ¿no? Yo creo que el de hoy puede ser un poquito controversial por un lado, sí puede ser un poquito Uy, controversial. el terreno es cabroso. Sí, es que hay temas que siempre generan diferencias y hay diferencia entre las familias. Justamente escogemos el tema de hoy porque en estos días, en el grupo que tenemos de WhatsApp de la familia, que todo el mundo tiene un grupo de WhatsApp de la familia, pues salió el tema de la religión. Un primo mío ponía algo, creo que pusieron un post acerca de religión, y entonces otro primo que es... Bueno, tiene muchas opiniones. Tu papá puso un post sobre que las religiones eran lo peor del mundo, ¿no? O algo así. Algo así. Y sobre eso todo el mundo empezamos a comentar. Sí, claro. Entonces me gustó, pero mi primo, que es una persona muy inteligente, muy ilustrado, pero también tiene unas opiniones a veces muy extremas y las expresa así con todo, sin pelos filtro en la lengua. Entonces comenzó esta controversia que me encantó porque todos tuvimos la oportunidad de opinar. Y de ahí sale el tema de la religión. Y no necesariamente para decir si la religión está bien o está mal, sino por qué algunas personas pues tienen un poquito más esa vocación a la religión que otras tal vez, y por qué también hay estas diferencias en el mundo que acaban a veces en guerras súper sangrientas, justamente por el tema de la religión, cuando la religión lo que pues promueve es el amor y la unidad y bueno, todas estas cosas son grandes contradicciones. Pero yo creo que la primera pregunta es ¿qué es religión? ¿No? Pues, porque para ti, ¿qué es religión? Ay, eso no sabría dar una respuesta así como concreta, pero siento que la religión, o sea, es un conjunto de ideologías con la cual la gente explica cosas que de otra manera uno no podría entender, ¿no? O sea, como que de esa manera uno da explicación a fenómenos que están fuera de nuestra comprensión y que se lo atribuimos a un ser supremo que está más allá de
de la humanidad, por así decirlo, Sí. ¿no? Yo creo que la primera parte de lo que tú dices puede ser, pero eso también puede ser ciencia, ¿no? Que buscamos una explicación a cosas que no Claro, pero hay entendemos a cosas través que de no, la ciencia. pero hay cosas que la ciencia no explica, y Pero- entonces ahí es cuando uno le Exacto. entra al pensamiento religioso, al pensamiento Ahí está. mágico, al pensamiento supersticioso, ¿no? Y lo del ser supremo. Pero te voy a decir una definición muy corta y muy rápida de religión. Religión es un conjunto de sistemas culturales, de creencias y visiones del mundo que relacionan la humanidad a lo espiritual y a veces a valores morales. Parece que es un resumen así muy cortito de lo que es la religión a grandes rasgos, ¿no? Porque hay otras religiones que tienen unas creencias un poquito más para acá y otras más para allá. Otra pregunta que te tengo, esta no la vas a saber porque No yo se vale, tampoco la no se sabía, vale. es, pero es parte es parte del programa. Que siempre le pregunto y la cuelgo y ¿cuántas religiones hay en el mundo? Ay, no sé, yo creo que Ponle un número. tantas como comunidades hay. 1200. Mira, yo hubiera dicho por ahí unas 1000 también. 4200 religiones, lo que se consideran religiones, ¿no? Hay gente que dice, no, es que son sectas, otras que Sectas, no, es cultos. que son cultos, que son sectas, que es filosofía, que es esto, que dice, pero pues todo entra dentro de la descripción de la religión. 4200 religiones del mundo. Pero lo que me pareció muy interesante acerca de esto, es que la cantidad de gente que hay en diferentes religiones, ¿no? Entonces, yo creo que tú sí sabes cuál es la religión que tiene más seguidores en el Bueno, eso planeta. sí, el catolicismo, ¿no? El catolicismo es correcto. El segundo, Islam. ¿sí ve? Yo le hago las preguntas y ella siempre las sabe, ¿no? No, ¿por qué no? Pero el tercer grupo en tema de religión más grande, ese sí no me lo sabía yo. Y me agarró de sorpresa, pero yo dije, pues no debería sorprenderme. Budismo, No. taoísmo, alguna de esas dos. Es más, no vas a adivinar. Te lo digo de Vudú. frente. No. No. El tercer grupo en tema de seguidores o no seguidores son los no seguidores. El Ok. tercer grupo más grande son las personas que hoy día no se consideran religiosas. Y esto es algo nuevo y está aumentando. Hay que ser justos, está empatado prácticamente con el hinduismo. O sea, las personas que no se consideran religiosas están empatadas con las personas que se consideran de la religión hindú, ¿no? Entonces, catolicismo, islamismo, no religiosos y el hinduismo. Ok. Después viene el budismo, ya hay otros grupos de religiones, etcétera. El judaísmo, a propósito, está como en séptimo, octavo, que ajá, yo pensé ajá. que era más grande, pero no es Sí, claro, tan porque grande. todo el mundo dice, ay, las tres mayores religiones del mundo No. son el catolicismo, islam y judaísmo, ¿no? No, creo que la Ujú. religión judía, por una razón u otra, pues especialmente está de moda el tema, ¿no? De Israel y esto, de los conflictos, pues suena mucho el judaísmo, pero no es necesariamente de las religiones, no están entre las 5 religiones más grandes del planeta. Pero bueno, la conversación y la controversia llegó es la religión, o sea, como decía, buena, es mala, es que pues, Es necesaria. es necesaria porque hay gente que siente más como necesidad o más llamado a pertenecer a una religión y a seguir algún tipo de culto, religión, como lo llames. He ahí el meollo del asunto. Yo me acuerdo que hace algún tiempo escuché, leí, no sé cómo llegó a mí. Me lo soñé o me lo inventé. Me lo contaron, lo leí, lo soñé, no sé. Pero bueno, también iba aparejado una época en la que yo tenía un jefe que él era sacerdote, pero estaba trabajando como académico investigador en la universidad en donde yo trabajaba, ¿no? Bueno, donde yo estudiaba. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar con él en un proyecto de investigación, etcétera. Pero era muy interesante lo que me decía y este concepto de la religión y la espiritualidad van aparejados, pero no son necesariamente la misma cosa, Mismo, ¿no? Qué bueno. Entonces, Sí. la espiritualidad es una necesidad que todo el mundo tiene, ¿no? Es una dimensión de nuestra identidad, de nuestras necesidades como personas, Ujú. que a lo mejor unos la tienen más desarrollada que otros o algunos Ujú. tienen una necesidad más grande que otras. Es como la actividad física, ¿no? Hay personas que son súper atléticas, que se dedican a hacer ejercicio y que Ujú. ejercitan esa parte Ujú. atlética de su persona. Perdón. Y hay otras personas que nada, ¿no? Sí. Lo mismo sucede con la espiritualidad. Sí. Hay gente que ejercita mucho su espiritualidad y hay gente que no tanto. Sin embargo, es una parte integral de lo que nos compone como en nuestra identidad, en nuestra, no sé, como nuestra parte psíquica, ¿no? Sí.
Y las religiones, o sea, dentro de las diferentes ideologías que existen y con las que nos regimos todo el tiempo, es decir, las ideologías son este conjunto de nociones, de conceptos, de valores que le dan cohesión a un grupo de personas, ¿no? Que hacen que te identifiques con un grupo de personas. Entonces, hay muchos tipos de ideologías. Hay ideologías políticas, hay ideologías artísticas, hay ideologías religiosas. Las religiones son, cada una es un tipo de ideología, pero esas ideologías, la ideología religiosa muchas veces va aparejada del ejercicio de la espiritualidad. Sí. Y una de las cosas que comentaba en el grupo familiar, en el WhatsApp familiar, es que yo siempre he tenido una teoría, bueno, no, seguramente que no es mi teoría, pero pues se me vino a la mente y seguramente alguien ya escribió y estudió y lo sabe mucho mejor que yo, es que todos tenemos una vocación más desarrollada que otra y todos tenemos, aunque sea un poquito de casi todas las vocaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar de la música, ¿no? Yo tengo cero, me gusta la música, tengo ritmo para bailar, pero yo canto como una piedra, o sea, muy mal. Pero hay gente que eso le sale, pero súper fácil. Lo que decías de la vocación física, hay gente que es muy buena para los deportes y en todos los deportes les va, hay gente que es buena para las matemáticas, así como hay gente que es buena para lo que es la vocación. Y ahí sí ya se puede transportar al tema religioso. Y yo también pienso que esto es parte de un balance que hay en este planeta, que es el único que conocemos con vida humana, en el que no todos podemos ser exactamente iguales con el mismo grado de vocación religiosa o el mismo grado de vocación política o el mismo grado de vocación, porque entonces todos serían políticos o todos serían músicos. No, yo creo que es un balance. Entonces, Diosito, quien quiera que ella sea, así escucharon, nos organizó de modo de que hiciéramos un balance y las cosas, sí, entonces hay unos políticos y las cosas se nivelen y el mundo pues funcione, cosa que pues todavía no hemos aprendido a hacerlo funcionar bien, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, por eso pienso que hay gente que tiene esa vocación más desarrollada y puede ser tan fácil como en un grupo familiar, en donde hay dos tías y un primo que son súper religiosos y hay otros que cero religiosos y después están todos los que están en la mitad, ¿no? Sí, siempre es un tema polémico, ¿no? O sea, siempre Ese es el problema. En México tenemos esa cuestión de en una comida familiar no se debe tocar temas ni de religión, ni de política, ni de fútbol. ¿De fútbol tampoco? Sobre todo si hay equipos encontrados ahí entre los miembros de la familia. Pero es un tema complicado porque siendo la religión un tema que nos define como personas, cuando uno empieza a criticar o a cuestionar una ideología en específico, es decir, una religión en específico, las personas que se identifican con esa religión se sienten atacadas en lo personal, ¿no? Ahí el problema. Eso sucede con la religión y sucede, pues lo estamos viendo también con la política, con muchos otros aspectos, ¿no? Pero tiene esa característica que si a uno le critican su religión, no están criticando a la religión, te están criticando a ti, ¿no? Sí. Entonces, pues las conversaciones se ponen muy, muy, muy encendidas. Exacto. En el tema del fútbol, es un poco más fácil la cosa porque dice, bueno, es que ¿cuántos partidos ha ganado tu equipo y cuántos partidos ha ganado mi equipo? Entonces, ¿cuál es el mejor? Bueno, y el otro dice, no, es que mi equipo, bueno, pero pues ahí termina, ¿no? En el tema de la política, también puede ser un poquito complicado porque afecta el día a día, la vida, nuestro futuro, nuestro modo de vivir y todo eso, pero cambian las elecciones y puede que cambie la situación. En el tema de la religión, no. Y ahí es donde van un par de consejos que yo voy a dar. Generalmente la gente dice, yo que le voy a escuchar los consejos a Jaime, pero esta vez escúchame. Dos cosas. Una, si hay gente en tu grupo de amigos, grupo familiar, en tu grupo de trabajo, que está completamente al otro lado, al otro extremo de tu creencia política, religiosa, y si tú eres la persona que es religiosa, no te lo tomes personal. Uno, porque en el momento que lo tomaste personal, no le vas a poder cambiar la opinión a esa persona. Hay gente que cambia de opinión eventualmente, pero hay gente que no cambia de opinión. O de hecho hay gente que era religiosa y ahora ya no lo es, ¿no? Entonces ya cambió de opinión, pero para el otro lado. Entonces, pues no te lo tomes personal porque vas a sufrir más. No vas a poder convencer a esa otra persona de que Dios sí existe porque el otro dice que Dios no existe. Ese es un consejo, ¿no? El otro consejo es, si tú eres, como yo, que no sigo una religión específica, pero sí tengo algo espiritual, sí creo que hay algún Dios que somos todos. Tengo mi propia creencia acerca de eso. Debería poner 4,201 religión, porque me acabo de inventar una. Ay, no, tío.
favor. No, no. No sé, ahora voy a pensar en un nombre bien Yo bueno. no me voy a poner a organizar una religión, ¿eh? No me pidas que haga eso. Sí, no quiere trabajar. No quiere trabajar. No, pero lo que yo digo es que yo tengo mi idea de que pues todos tenemos un pedacito de Dios adentro. Es lo que, y no le hagamos mal a nadie y ya, otra vez, puede ser más filosofía que religión, lo que sea. Pero en mi caso, cuando la gente me pregunta si soy o no soy religioso, es eso lo que les digo. No sigo una religión. Creo que Dios existe quien sea que ella sea, ¿no? Y eso lo hago a propósito porque siempre representan a Dios como un hombre de barbita, blanco, ojiazul, a veces está rubio, a veces qué sé yo, y seguramente que no es así, pero, pero hay que abrirse a la mente de que, o sea, si Dios existe, yo creo que es mujer, más mujer que hombre, porque pues mira, las mujeres son más creadoras que nosotros los hombres, pero en fin. Entonces, no entrar en esa polémica, pero decir, pues, sí creo en algo, pero no creo en lo que tú crees, ¿no? Sin entrar en... Y respetar a la gente que tiene religión. Lo que a mí no me gusta es cuando la religión te la quieren empujar a la fuerza. Y como poníamos el ejemplo al principio, hay tantas guerras, tantas muertes, y nuestros antepasados, muchos de ellos, bueno, parientes de nuestros antepasados, los asesinaron en nombre de Dios. Eso es lo que yo simplemente no tolero y nadie debería tolerar. Es complicado porque también, o sea, en muchas religiones parte del mandato que se te asigna a ti como creyente es precisamente ir y convencer a otras personas que se unan a tu religión, ¿no? O sea, la evangelización. Exacto. Que le llaman. Y viene como que una obligación que tú como una persona fiel creyente de esa religión tienes esa misión de convencer a otras personas para que se unan a tu religión. La mayoría o muchas religiones funcionan así, de esa manera. Sí. Entonces ahí cuando uno dice, no, pues ya cada quien que crea lo suyo y nos respetamos, yo creo que es una lógica que no aplica en la cuestión de religión porque ahí todo mundo se quiere convencer de lo contrario. Sí, sí, pero por eso digo, pero no te van a convencer. O sea, quieren convencerlo. Hay religiones que, como dices tú, parte de su tarea es evangelizar, quiere decir propagar tu religión lo más posible, hacer que más gente se una a tu religión. Y hay religiones que han crecido, hay otras religiones que han disminuido, y como estábamos viendo, si se conecta un poquito tarde, el tercer grupo más grande en temas religiosos son los que no somos necesariamente religiosos, que no seguimos una religión. No quiere decir que seamos ateos. Algunos son ateos, otros no lo somos. Yo no soy ateo. Y la otra cosa que también es una recomendación, ahí va para los líderes del mundo, es que la religión no debería estar unida a la política. Ay, sí, eso Problema gigantesco. Eso sí es una cosa que, la verdad, yo como mexicana estoy muy orgullosa de que desde finales de 1800 se decretó que había que tener una separación entre la iglesia y el Estado, y a partir de ese momento es como una parte de nuestros valores cívicos, que pues una cosa es la política y otra cosa es la religión. Que se cumpla siempre en todo lugar es otra cosa. Yo sé que hay muchos lugares en donde los curas, los párrocos de la localidad tienen mucha influencia en las decisiones políticas de esa comunidad. Correcto. Pero en general se supone que las instituciones en México están hechas de tal manera que una cosa no influye en la otra. Yo me acuerdo que cuando Vicente Fox, cuando era presidente, me parece que fue al Vaticano, visitó al Papa y besó el anillo del Papa. Uy, fue así criticadísimo. Sí, no sabía eso, Fue claro. súper criticado porque decían, es que ¿qué tiene que andar un presidente sometiéndose a un líder religioso, no? No diciendo que es antirreligión, pero que si va personal, como viaje personal, vale, pero si va en calidad del presidente, quiere decir, México le acaba de besar el anillo, uy, eso sonó muy raro, al Papa, y no debería ser. Y estoy de acuerdo, no, yo pienso que la religión. Ahora, y eso es algo que pues tenemos como claro en México. Les digo, hay veces que tiene sus matices y todo, pero en general es una regla que está ahí establecida, que no sucede así en otros países, ¿no? Sí. Estábamos justamente viendo un documental que salió sobre Brasil, que es un país que está de moda también por el tema de Lula, da Silva, de Trump contra el gobierno de Brasil por Bolsonaro, porque a Bolsonaro lo están investigando, sí, por un presunto golpe de Estado. Y pues en ese documental muestran mucho cómo Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se unió, o más bien la iglesia se unió con Jair Bolsonaro. Evangelista, ¿no? Evangelista, y lo impulsaron hasta la presidencia. Y la fuerza que tiene ese movimiento, que prácticamente está mostrando que el Senado, la mitad,
los senadores son de esa religión, son evangelistas. Y pues lo contraproducente que puede ser eso, porque si tú no eres de esa religión, entonces eres automáticamente el enemigo. Y ya o sea, ya va más allá de ser demócrata o republicano, ¿no? Porque hay demócratas y republicanos y de otros partidos que pueden ser católicos o pueden ser judíos o pueden ser de otra religión o de ninguna religión y no pasa nada. Pero aquí en este caso sí es un problema. Los que son y los que no son evangelistas. Entonces, ese fenómeno de Brasil es un fenómeno interesante, me parece a mí un poquito peligroso. ¿Y cómo separas eso, no? Sí, claro, porque ahí sí es de plano imponer una ideología religiosa a través de los métodos políticos y de uso del poder en lugares públicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con toda la gente que no es de esa religión? Sí. Es complicado, ¿no? Claro, y la otra cosa, el otro problema es no solamente dentro del país, ¿no? A nivel interno de que la política sean los religiosos versus los no religiosos, un partido o el otro, pero a nivel internacional también, ¿no? En el tema de, por ejemplo, yo me acuerdo cuando los ataques del 9/11, que George W. Bush, o sea, hijo, ¿no? Que era el presidente en ese momento, dijo una frase que no decías exactamente algo así, pero es que decía como que Dios me habló en la oficina oval y me dijo que tenía que acabar con los musulmanes. No lo dijo así, pero era una cosa que representaba algo así de que Dios estaba con Estados Unidos. ¿Cómo va Dios a estar con Estados Unidos? O sea, por favor, no está con un país ni con un presidente, ni va a la Casa Blanca porque le dieron permiso. No, entonces, pero eso es una retórica muy peligrosa, porque entonces en ese momento, claro, empezaron a ver que todos los musulmanes eran malos cuando no todos eran, la gran mayoría no tenían nada que ver con lo que pasó. Era un grupo minúsculo, era un grupo separado, ¿no? De terrorismo que causó esa tragedia, ese ataque terrorista, ¿no? Y por el otro lado, entonces vienen los musulmanes, que es el segundo grupo más grande de religiosos, y entonces también empiezan a hacerle guerra y muerte a Estados Unidos. Entonces, por eso también cuando la política se mezcla con la religión y los países empiezan a utilizar eso como una herramienta para crear un enemigo, que al final todos somos seres humanos, simplemente porque siguen a un Dios diferente, se visten diferente, hablan diferente. No debería ser así. Y ese es otro problema gigantesco que está creando pues hoy día todavía un montón de guerras, ¿no? Y eso es también otro de los aspectos, ¿no? O sea, una cuestión de las religiones es la parte espiritual, que ya hablábamos, que muchas veces es como estas normas de qué está bien, qué está mal, cómo se espera que uno se comporte. Y otra cosa es ya las iglesias y las religiones como una institución humana, y en última instancia también política, ¿no? O sea, que mucha de la gente que está organizando algunas religiones o muchas religiones o todas las religiones, pues también tienen esa intención no solamente de la parte espiritual de su rebaño, por así decirlo, sino también de obtener poder y control y poder influenciar el comportamiento de esa gente, ¿no? Sí. Y bueno, eso siempre va atravesado de intereses personales, económicos, territoriales. Entonces, pues claro, las religiones tienen esos dos aspectos, ¿no? El aspecto espiritual y el aspecto completamente humano, que es característico de cualquier otra organización humana. Sí, yo creo que en resumen, yo creo que no deberíamos sentirnos mal si no somos de vocación religiosa, porque como decíamos al principio, seguramente algunos tenemos un poco más, otros menos de vocación espiritual o religiosa que otros. Aunque por instinto nosotros rezamos en ciertos momentos, ¿no? Entonces hay gente que está perdiendo su equipo y empieza a rezar, ¿no? Y yo digo, no recen por el equipo porque se lo juro que la diosa que maneja todo esto no es de la América, ni es de las Chivas, ni va a hacerle caso a uno porque los otros dos están rezando por el otro lado también. Exacto, Sí. exacto. Y también, lo mismo sucede entre los países, ¿no? O sea, países que creen en dioses diferentes y bueno, es que justifico mi conflicto porque es un mandato religioso, pero el del otro lado está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo está la cosa? ¿Quién está bien? Ahí en ese juego, alguno de los dos está mal o los dos están mal. Correcto. ¿Cómo pueden decir, no, que Dios está con nosotros? Que lo hemos escuchado inclusive al actual presidente decir algo así de que Dios está con nosotros. Y eso de que pongan en Dios confiamos en los billetes de $1, pues yo creo que tampoco está muy bien, hombre, que dejen a Diosito fuera de los billetes de los dólares. Pero creo que este es el único país que tiene a Dios metido en la plata. Y también que cada vez que termina un discurso grande dice, God bless the United States of America, Dios bendiga a los Estados Unidos de América. No sé si eso es, un comediante decía, eso es como decirle buena suerte. Bueno, y la otra es la gente que yo creo que hasta yo
rezamos en una ocasión, sí, ahí sí ya que toca rezar, porque como que el instinto, ¿no? Y es cuando estás de visita en la casa de alguien y de pronto vas al baño y se te tapa el baño y uno empieza a rezar para que no se salga el agua. Y piensa, Dios mío, por favor, que no se salga el agua, que no se salga. Son los únicos momentos que vale la pena rezar porque ahí sí creemos todos en Dios. Bueno, con eso, qué lindo terminar con ese tema. ¿Qué pasó? Ay, no, bueno. No, pero Como respeto a sea la... que ustedes ejerzan su espiritualidad, su religión, yo soy de la idea que mientras tengamos cada quien libertad de escoger qué es lo que queremos hacer, qué queremos creer y cómo lo hacemos, se vale. Sí. Se vale siempre y cuando no hagamos daño a los demás. Yo creo que ese sí es un principio que no habría que violar en ninguna instancia, porque yo creo que nada justifica ni la violencia, ni hacer daño a otras personas, ni la religión, ni un político, ni nada lo justifica, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Creo que Dios, él o ella, o los dos, van a estar muy contentos de que nosotros seamos gente buena, ¿no? Y que hagamos lo que tenemos que hacer y que no lastimemos, por lo menos no a propósito, ni al prójimo, ni a la naturaleza, ni eso. Portemos bien y pasémosla bien. Y verán que también así por dentro vamos a estar más contentos. Nos ilumina esa luz interna e individual que no tenemos que explicarle a nadie si es una religión o no. ¿Vale? Pues muchas gracias. Creo que dejamos más dudas que respuestas, pero Amén. hasta luego. Chao. Se habla podcast, extraído hoy por Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Servicios inmobiliarios Davaso, propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Seattle Credit Union, estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años.